Conoce las historias de las personas que son parte del cambio para proteger nuestro planeta. Esto es Sustentablemente. Conversaciones que inspiran. Un podcast original de Radio Pauta. Con Carolina Escobar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sustentablemente, este podcast y sobre todo en este ciclo donde estamos presentando a grandes mujeres de nuestra época, de nuestro entorno, de nuestro país y también del extranjero. En este caso tenemos el gran honor de tener una invitada que de hecho justamente viene de la madre patria, podrían decir muchos, radicada hoy en nuestro país, y estoy hablando de Tatiana Luis. Ella es fundadora de Autismo Positivo y del CAD, del Centro de Atención a la Diversidad. Tatiana, muchísimas gracias en una agenda muy apretada por tener un ratito para venir a conversar con nosotros. Ay, gracias, Caro, te pasaste. Gracias por la invitación. Estoy ya aquí practicando mis modismos chilenos. Me encanta, me encanta. Estábamos justamente hablando de un video en sus redes sociales que la pueden seguir también ahí, con Autismo Positivo, donde hacía este paralelo, ¿no?, de las palabras que se usan en España y las en Chile y lo difícil que... ¿Fue muy difícil? Sí, al principio necesitaba, yo siempre decía como que ¿dónde están los subtítulos? En la barriga no los veo nadie, en la guata nadie tenía subtítulos, pero ya aquí ya entiendo todo perfecto. Ahora, no, si tengo que hacer una llamada, probablemente a una operadora de telefonía o una aerolínea, ahí sí me cuesta todavía un poco entender. Y es que no es fácil y además hablamos muy rápido, así que tampoco me frena si le pongo, además de lo emocionada que es para mí hablar sobre este tema, puede que me ponga quinta ahí, así es que me frena si es así. No te preocupes. Tatiana, me encantaría partir conversando contigo respecto de terminología. Creo que parte de lo que hacemos en este espacio es poder entender, poder invitar a quienes nos escuchan a que se sumen a distintas prácticas, hábitos, causas y demás. Y en este caso todavía hay mucho tabú y mucho recelo a la hora de hablar de TEA, autismo. Hay quienes todavía TEA no saben bien qué es lo que significa, pero lo han escuchado por ahí. ¿Cómo es la forma correcta de referirse a alguien que tiene una diferencia, si quieres, que aprende de manera distinta, que tiene un filtro diferente para ver el mundo, pero que, como hablábamos fuera del aire, no tiene un trastorno necesariamente? Me encanta partir por allí porque precisamente estos espacios son necesarios para eliminar todos estos estigmas que hay todavía en la sociedad. Yo a veces me sorprendo de que haya tanta gente que no sepa del tema o que no haya escuchado nunca. Claro, a mí me sorprende porque yo me dedico a esto y estoy todos los días escuchando, pero cuando vienes a estos espacios te das cuenta que todavía queda mucho por construir y mucho por educar, y yo estoy feliz de formar parte de ese cambio. En primer lugar, decíamos fuera de micrófonos que hablar de la terminología adecuada es el primer paso para poder buscar ese cambio que tanto abogamos, al menos desde la comunidad autista. Tradicionalmente, el autismo se le conoce como trastorno del espectro autista gracias a la nomenclatura que existe en el DSM y en la CIE-11, que son los manuales de diagnóstico tanto de la Asociación Americana de Psiquiatría como de la Organización Mundial de la Salud, respectivamente, y allí se considera así trastorno del espectro autista porque, bueno, lo consideran como un trastorno del neurodesarrollo. Ya, ahora, ¿qué es lo que se aboga desde la comunidad autista? Si le preguntas a los autistas en la calle, activistas, etcétera, ¿cómo queremos ser denominados? Pues simplemente como autistas o autismo en general, porque si seguimos llamándolo trastorno, pues nos estamos haciendo un flaco favor. En realidad las personas autistas no estamos trastornadas, no estamos enfermas, simplemente tenemos una neurobiología distinta, es decir, nuestro cerebro es distinto en la forma en la que se conecta, en la forma en la que percibe el mundo y en la forma como sensorialmente también nos conectamos en general con el entorno. Eso crea diferencias, lógicamente, en la manera en la que nos comportamos, la manera en la que nos comunicamos y en la forma en la que entendemos las interacciones sociales. Pero esto es simplemente diferente, no es algo erróneo. Y eso es lo que hay que cambiar, pero cambiar eso no es una tarea sencilla. Esto nos va a llevar años, yo creo, que lograr ese cambio. Hay tantas preguntas que me surgen, ¿no? Pero a ver, una de ellas, para quienes no te conocen necesariamente, dejan ahí entrever un acento español, ya lo decía, Tatiana es española. ¿Hace cuánto estás radicada en Chile? ¿Por qué?
Y también mientras estabas hablando, algunos pues que hayan escuchado, somos autistas. Sí. Tatiana también es autista y ha logrado, tal vez como uno de los grandes ejemplos que conocimos hace un par de años, Temple Grandin, americana, con una historia en la cual ella también como autista muestra al mundo que sí había salida, que sí había opciones. ¿Cómo ha sido tu transitar, tu vida? ¿Cómo has llegado a donde estás hoy? Ha sido fascinante, mire, se me ponen se me ponen la carne de gallina o los pelos de punta. Bueno, de pollo decimos muchas veces acá, menos formal. Aquí va otro chilenismo, sí, absolutamente. Primero, yo me dedico profesionalmente a esto en mi vida adulta, porque yo vengo del mundo corporativo, digámoslo así, de la comunicación. Y entre medias, pues bueno, fui madre, un hito pequeñísimo, ¿verdad? Es broma para los autistas que me están escuchando, no es literal. Descubren que mi hijo es autista, descubrimos, y en ese proceso de evaluación, a mí me empezaron a resonar muchas cosas. Yo solo mi diferencia era el diagnóstico, por decirlo de alguna manera, era de altas capacidades desde pequeña, y lo típico, no, te aumentamos de curso, te ponemos, pero hasta allí. Y en este proceso de evaluación, las personas que evalúan a mi hijo me hacían preguntas como, ¿a tu hijo le molestan los cambios inesperados? Y yo, obvio, o sea, ¿a quién no le molesta eso? Así como que, pero estas preguntas... ¿En qué mente caben estas preguntas? ¿En qué mente? O sea, qué evaluación tan básica, decía yo, como que obvio, todas estas preguntas que me hacen. Como, ¿le molestan las costuras, por ejemplo, de los calcetines o de la ropa? Y yo, obvio, o sea, normal. O sea, ¿a quién no le molesta estas cosas? Disfruta, o sea, me hacía como preguntas de la parte sensorial, de la interacción. Y al final yo creo que no terminamos la evaluación de mi hijo, y la neuropsicóloga, me acuerdo perfectamente, me dice, ¿nos podemos quedar a solas un ratito tú y yo? Y yo, sí, claro, cuéntame. Es que has contestado muchas preguntas como que era algo lo normal. Y Tatiana, eso no le pasa a todo el mundo. Me lo dijo así como que... calladita. Exacto, así como por lo bajini, decimos en España, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no le pasa a todo el mundo? No, esto has contestado, yo creo que deberías hacerte una evaluación. La verdad, Caro, esto fue como... no fue necesario que me dijera más, porque vi como que toda mi vida, como un gran puzzle, empezando a armar todas las piezas a encajar, así como que yo, ostras, de verdad, ostras por no decir otra cosa, es esto. Y fue como empecé a investigar, me di cuenta que el autismo en mujeres estaba subidentificado. En realidad, la mayoría de las mujeres pasamos desapercibidas, al menos el constructo que existe sobre lo que es ser mujer, ¿no? Y aquí hay unos grandes olvidados, que es la población, por ejemplo, que no binaria, por ejemplo, que no se identifica con los géneros socialmente establecidos, digámoslo así. Pero en este caso el género femenino socialmente como lo conocemos está subdiagnosticado, porque una niña, por ejemplo, en el colegio que no le gusta salir al recreo, que era mi caso, que prefería pasar a la biblioteca, o que me quedaba con la señora de la limpieza ayudándolo y demás para no salir a esa jungla del recreo, era considerada como, ay, qué niña tan buena, qué niña tan inteligente, qué niña tan tímida. Era como esperado, ¿ya? Pero si esto ocurre en un chico de 8, 9, 6 años, es como, no. ¿Por qué no salió a jugar a la pelota? ¿Por qué no salió a jugar a la pelota? ¿Por qué no? O sea, esto hay que evaluarlo. Este niño no es normal. Y este niño sí que tiene más acceso, los varones tenían más acceso a las herramientas de detección por encima de las niñas. ¿Qué pasaba con las niñas? Las adolescentes éramos diagnosticadas como depresivas, bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, histérica, etc, exagerada, que te molesta su ruido, es que a ti te molesta todo, es que seguro estás en tus días. Y esto es un tema social heavy que las mujeres hemos tenido que ir poniéndole nombre a esto. Y sabiendo que no somos histéricas, locas, etcétera, realmente somos neurodivergentes. Y si te pones a revisar la historia de la humanidad, estas mujeres que han sido activistas, que han luchado por cambios, que han logrado cambios a nivel estructural, son mujeres neurodivergentes también, que muchas veces fueron tildadas como lo que no son, por ejemplo.
Tatiana, y ahí, no nos contaste a qué te dedicas y por qué estás en Chile. Ay, sí. Nos falta esa parte de la respuesta. Poco. Mira, estoy en Chile, yo creo que por cosas, no sé, creo que siempre he estado conectada a Chile de alguna manera u otra. Pero esto se materializó hace 2 años cuando, gracias a la promulgación de la ley de autismo, esa famosa ley de autismo que ha dado tanto de qué hablar en este lindo país, esto puso sobre la mesa, la promulgación de esa ley, conversaciones que antes no se generaban, que era la necesidad y la necesidad urgente de que todos los establecimientos educacionales, y a nivel entornos laborales, educación superior, en la salud, tuvieran formación en autismo. ¿Vale? Y gracias a eso un colegio se planteó la necesidad de recibir una formación, un colegio muy reconocido aquí, y de esa charla surgieron otras y otras y otras y otras, y eso me llevó a venir a Chile más de 8 veces en menos de 2 años. Y ya, primero no podía seguir haciendo tantas horas de vuelo, porque 14 horas de ida, de vuelta, más agendas extremadamente, tú lo sabes perfectamente, apretadas. En medio de eso me propusieron el proyecto y ¿qué tal sí? Y ese ¿qué tal sí? Nos llevó a abrir el primer centro de autismo en positivo en Latinoamérica. Y dije como que ya, sí, Chile me recibe y yo feliz de ir corriendo. Esto es como cuando está el papá o la mamá así que le abre los brazos al niño y el niño corre. Literal, así me sentí yo. Y en cuestión de 3 meses, mira, ya estoy aquí, todo, familia, todo instalada y disfrutando de esta nueva etapa. No sé cuánto estaré, pero lo veo lejos todavía. Bueno, contentos de que estés acá porque de hecho, si uno piensa y mira un poco las estadísticas, según las últimas que hay, no sé si tú tienes algo más nuevo todavía, pero 1 de cada aproximadamente 50 personas es diagnosticada en Chile con autismo. Sí, y las estadísticas van bajando a 36, de hecho. Bueno, mucha gente cuando me ha tocado poner el tema me dice, ay, pero eso es algo como nuevo, como que en mi época no había y en mi época simplemente al niñito se le decía tal o cual, no, salga a jugar al patio, ¿no? Sí. Y no había estas cosas. ¿Por qué? Hay un diagnóstico más fuerte, hay una ley que lo empuja, hay muchos más estímulos que nos obligan a tener que enfrentarnos a situaciones distintas que para los neurodivergentes pueden ser un gran desafío. ¿Qué pasa? Hay una cuestión varias cosas, ¿no? Esto es un cúmulo de circunstancias que nos han llevado a una detección muchísimo más eficaz, ¿vale? Del autismo. En primer lugar, hay evidencia de que las personas autistas existen desde que el mundo existe, ¿vale? De hecho, hay registros de la edad media, ¿vale? De personas con comportamientos que podrían ser compatibles con el de personas autistas, ¿vale? Y neurodivergentes. Les invito también, hay un libro que se llama Neurotribes, como Neurotribus, que habla un poco también de la historia y de cómo esto se ha ido, el aporte que ha hecho la neurodivergencia a la humanidad, ¿no? En cuanto a arte, ciencia, estas cuestiones así bien diferenciadas han sido de cerebros que han pensado fuera de la caja, que se han salido de ese molde típico. Anteriormente yo entiendo que las personas, que ahora mismo a mí me llegan muchos mensajes en redes de que esto es una moda, esto es una... Hay que entender primeramente que el autismo ha dejado de infantilizarse, ¿vale? Antes se pensaba que el autismo era una cosa que aparecía en niños y cuando te pones a pensar, a rascar un poquito en tu familia, te das cuenta que, es que ya entiendo por qué mi abuelo era así, entiendo que, es que yo tenía un vecino que... Y esto se asociaba más a cuestiones familiares y esto pasa mucho en mi familia Luis, ¿vale? De Tenerife, la mayoría, todos ellos de las Islas Canarias en España, tenemos comportamientos que todos decíamos que no, eso es muy Luis. Y lo habíamos catalogado como algo de la cultura familiar. Y cuando te pones a investigar, en realidad no, es que hay una neurodivergencia presente en todo esto. Anteriormente, ¿qué pasaba con este niño, con esta niña que era más callada, que tenía un comportamiento más disruptivo? Primeramente, depende del grado de esa disrupción, digámoslo así. Este niño probablemente no tenía acceso al sistema educativo, era segregado completamente. Y luego, en segundo lugar, sí que convivíamos con estas personas, convivíamos juntos, pero nunca llegaba a ponerse nombre, ¿no? Era el raro de la clase, el que era distinto, no es que él es así y nunca llegaba a nombrarse.
¿Vale? Ahora tenemos herramientas muchísimo más sofisticadas, evaluaciones, pruebas estandarizadas a nivel mundial y un acceso a la información brutal, ¿vale? Que esto antes no ocurría. Probablemente si esto antes le pasaba a una mamá, no sé, en Tailandia, con poco acceso a información, probablemente esa era su realidad y ahí se quedaba. Ahora esa mamá tiene Instagram, esa mamá tiene acceso a Internet y empieza a comparar, a mirar, empieza a ver esto en los medios de comunicación y dice, es que esto casa con mi historia, con lo que yo vivo en casa, ¿vale? Por ejemplo. Y hay otra cuestión que aquí tampoco lo quiero minimizar porque también es importante. Lógicamente vivimos ahora en un mundo con muchísimo más estímulos de pantalla, de alimentación, contaminación, etcétera, que hace 40 años era impensable. Antes jugábamos mucho más afuera. De hecho, bueno, hay una estadística alarmante, que es que en el mundo los casos de miopía se han triplicado porque ahora ejercitamos menos la vista. Lógicamente porque estamos ahora cada vez mucho más cerca de una pantalla, salimos menos a la calle, vemos menos distancias largas, entonces el músculo responsable de está menos ejercitado. Lógicamente lo que lleva a enfermedades visuales. Esto nos quiere decir algo, nos arroja señales, y es que antes una persona autista, por ejemplo, que tenía temas sensoriales, ¿no? que es una cuestión inherente al autismo, tener diferencias sensoriales, podías probablemente salir a jugar, hacer deporte, no sé, la vida, por ejemplo, en el campo te obligaba a que tu cuerpo estuviera más ejercitado, por ejemplo, a que tuvieras más contacto con la naturaleza, lo que hacía que estuvieras más regulado, ¿vale? Que estuvieras en un estado de mayor calma, mayor acceso, o sea, más tranquilo. Y lógicamente estas conductas repetitivas de ansiedad, de frustración, de poca tolerancia a la frustración, se notaban menos porque tenías más acceso a la naturaleza, al deporte, etcétera. Entonces, probablemente esa persona, si la sacas de ese entorno donde, no sé, antes los niños colaboraban en las cuestiones de la casa, recogiendo agua, por ejemplo, ¿no? Es lo que es la vida de campo. Este niño ahora está en pantallas, en videojuegos, en el celular, en el tráfico, comiendo alimentos ultraprocesados, con colorantes, con aditivos, con un montón de cosas. Lógicamente ese sistema nervioso va a reflejar esa diferencia de una manera mucho más notoria. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Y ahí hay además un ingrediente que es fundamental, que es el deporte, la actividad física, ¿no? Que todo el rato. Ya, todo el rato. ¿Cachai? ¿Cachai o no cachai? Sí. ¿Por qué? Porque ocurre algo que a la gran mayoría de humanos en el mundo hacer deporte nos viene bien. Digo la gran mayoría porque hay personas con temas de salud mental a las que no podemos simplificar, ¿no? el acceso al deporte de una manera tan burda. Ocurre que para la gran mayoría de personas hacer deporte nos viene bien. ¿Por qué? Porque primero trabajamos con un tema hormonal, ¿vale? Con la liberación de estas hormonas de satisfacción, de placer, de felicidad, serotonina, oxitocina, la dopamina, por ejemplo, de largo plazo. No hablamos de una dopamina rápida de consumo que la tienes con la comida o con el celular, con redes sociales, etcétera, sino la dopamina del deporte, de la satisfacción de haber logrado algo. Eso lógicamente ayuda a regular tu sistema nervioso. Y en segundo lugar, cuando tenemos diferencias sensoriales, claro, ya sabes que los seres humanos tenemos 8 sistemas sensoriales, los 5 que conocemos tradicionalmente de toda la vida. Oído, olfato, gusto. Los que nos enseñan en el cole. Y luego tenemos 3, que son el interoceptivo, como los más primitivos. Interoceptivo, propioceptivo y vestibular. El sistema interoceptivo es el que registra todas nuestras sensaciones internas: sed, hambre, estoy contento, estoy triste, tengo frío, tengo calor. Luego el propioceptivo es el que detecta tu conciencia corporal, la fuerza que yo necesito para levantar este vaso, por ejemplo, la fuerza que yo necesito para correr o cómo debo mover mis piernas en caso de que viene un león. Recordemos que nuestro cerebro sigue siendo un cerebro bien primitivo, aunque estemos en 2025. ¿Ya? Y luego el vestibular, que es el responsable de detectar nuestras sensaciones de movimiento, equilibrio, incluso cómo movemos nuestros ojos. Cuando nuestro procesamiento sensorial es diferente, porque somos autistas o somos con atención divergente o TDA, por ejemplo, estos 3 sistemas que son los encargados de nuestros estados de regulación están fluctuando, ¿vale? Algunas personas lo pueden tener hacia la hipersensibilidad, otras lo pueden tener hacia la hiposensibilidad y otras lo podemos tener
mixtos, ¿vale? Lo cual es un lío que flipa, o sea, un lío alucinante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos deporte, cuando hacemos ejercicios de fuerza o recibimos como tacto profundo, con abrazos fuertes, nuestro sistema propioceptivo, que es el que tenemos en nuestros músculos y en nuestras articulaciones, se despierta y es como, digámoslo así, que es como el carabinero o el poli que viene a intentar regular toda la situación, que le viene a decir a los otros sentidos, hey amigos, vamos a calmarnos un poco, estamos saturando al presidente, que es este cerebro que está tomando decisiones, le estamos saturando, vamos a calmarnos, viene a poner un poquito de orden en la fiesta, ¿ya? Y si el sistema propioceptivo está en nuestras articulaciones y nuestros músculos, la lógica nos dice que mientras más usemos nuestros músculos, mientras más nos movamos, ese sistema trabajará más. Y si trabaja más, nos ayudará a estar más regulados. Es una cuestión de ciencia, ¿vale? Sistema nervioso central, simple y básico. Tatiana, y ahí hay, me tocó hace poco ver una persona que se puso estos anteojos de realidad aumentada, 3D, y pudo sentir lo que siente una persona autista. Yo sé que hay infinidad, así como personas, también, esto no es como un resfrío en el cual generalmente si te lloran los ojos, tienes mayor mucosidad y te duele la garganta, el diagnóstico será resfrío o antes de una gripe. El autismo entiendo que puedes pasar de tener que compensar por falta de sensación hasta por hipersensibilidad. Correcto. ¿Verdad? Por lo tanto, para aquellos que no terminan de entender, o como tú bien decías hace un rato, está de moda, así como también me imagino la sensación una vez que tú te das cuenta que esto no era una cosa Luis, sino que era un diagnóstico. Correcto. Debe venir por un lado miedo y por otro lado una satisfacción o un decir, ahí es donde encajo. Sí. ¿Qué es lo que se siente distinto para aquellos que lo ven desde lejos con, están exagerando, no es la neurótica, no, este niñito es demasiado tímido, la mamá no le hace lo que tiene que hacer, etcétera? A ver, se siente, te lo puedo hablar en primera persona, a veces depende mucho del día y de cuánta disponibilidad tengas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? El autismo tiene algo bien particular que yo siempre cuando doy charlas a los profesores, a las familias, digo algo que te empodera muchísimo y es saber que el entorno puede hacer una gran diferencia, ¿vale? En la persona autista. Esto, imagínate, si hay una persona, no sé, que va en silla de ruedas, que tiene movilidad reducida, pues tú puedes adaptar con rampas, tienes que tener un auto lo suficientemente grande para echar la silla allí detrás y todo, pero en realidad no vas a poder hacer mucho más que eso, ¿vale? Eso queda allí, ¿vale? En la persona. Sin embargo, cuando hablamos de autismo, tienes como muchísimas, el entorno tiene una diferencia, pero brutal, la forma en la que la persona se comporta o no. Hablamos si la persona se enfrenta a un entorno hostil, digámoslo, sensorialmente caótico, ¿vale? Con caos por todas partes, sin estructura, sin anticipación, donde haya demasiadas demandas sociales. Imagínate el entorno del colegio, donde además haya demandas académicas, donde tengas que entender lo que está diciendo esta persona, si se está riendo de mí, si se está riendo conmigo, etcétera. La disponibilidad de ese cerebro de enfrentarse a toda esta cantidad de estímulos va a ser mucho más limitada, ¿ya? Y por ende puede disparar situaciones de desregulación en función de cuán adaptado esté o no el entorno, ¿vale? Sin embargo, si enfrentamos a esta persona a un ambiente más estructurado, anticipado, con mucho más calma, etcétera, pues esta persona será muchísimo más flexible, estará mucho más tranquila, podrá tener más éxito académicamente, etcétera. ¿Qué se siente? Pues depende del entorno, el lugar y de cómo estés, ¿vale? Puede ser que en algún minuto, o me pasa a mí, si yo estoy, imagínate, el sábado estuve en un colegio dando una capacitación desde muy temprano en la mañana hasta después del mediodía. Y yo en la mañana estaba súper, o sea, en el escenario, bailando, llevando, buscando, porque soy bien histriónica, como para entregar bien el mensaje y que las personas pudieran comprender y me hacían todas las preguntas y yo contestaba, etcétera. Pero cuando yo terminé y me bajé, yo estaba sintiendo hasta cómo me latía el corazón, de la sensibilidad tan alta que estaba teniendo. Las personas se me acercaban para, obviamente, te quieren acercar, quieren seguir preguntando, quieren comentarte el caso de tu hijo. Y les tuve que pedir disculpas, les dije, o sea, de verdad no puedo seguir articulando una palabra, porque como que ya lo entregué todo allí y ya este entorno no me está permitiendo seguir
operando de una manera óptima. Entonces, en ese minuto, aunque yo en la mañana estaba bien, digámoslo así, ya en ese momento ya yo no podía escuchar música, no podía porque todo me saturaba en exceso. Y es una cuestión cuando las personas dicen, no, es que a mi hijo no le molesta el ruido, porque él puede estar perfectamente y no le molesta la música. Ya, lo que no sabemos es esto, el impacto que está teniendo en esa disponibilidad, en esa batería o en ese vasito que tienes como de poder seguir gestionar, agregando cosas. seguir agregando cosas y llega un momento en que estallas de la gran cantidad de cuestiones a las que te enfrentas. Si no vamos haciendo ejercicios como para ir vaciando, ¿no? Y para poder regularnos, etcétera. Entonces, a veces el sonido duele. Y eso es súper importante que las personas que minimizan esto sepan que las personas autistas hemos estado sobreadaptadas, haciendo 1001 esfuerzos para no parecernos tan raros, entre comillas digo, como para poder encajar, porque el sentido de pertenencia para el ser humano es una de las necesidades más básicas que tenemos. Y ahí tú decías hace un ratito, pensamos fuera de la caja. Y además te he escuchado en charlas decir la normalidad no existe. Uh-huh. Y alguna vez escuché a un psiquiatra del entorno decir, estos son los ciudadanos del futuro. Me lo dijo alguna vez un niño autista. Vamos a necesitar menor contacto visual, nos vamos a comunicar y vamos a ser muy específicos en nuestras carreras. Y si lo empiezas a pensar, como que podría haber tenido razón. ¿Cómo se sobrevive entonces en un mundo en el cual no está hecho para ti? No te terminan de entender, no hay una característica muchas veces. Nadie va con un cartel por la vida diciendo soy autista, ojo, sino que tienes que o estar dando explicaciones todo el tiempo o saber sobreadaptarte. Sí, la sobreadaptación tiene un costo de salud mental brutal, ¿vale? Y eso es tan necesario que se entienda que hablamos de estadísticas. O sea, una persona autista tiene 7 veces más probabilidades de cometer suicidio, por ejemplo, que antes que una persona neurotípica. Y esto es gracias a el esfuerzo permanente que yo tengo que hacer para adaptarme a este mundo normativo, neurotípicamente, ¿ya? Yo creo que la clave está no en que los autistas tengamos que hacer todo el esfuerzo o que los neurotípicos tengan que hacer todo el esfuerzo. Sería fundamental poder llegar a un equilibrio, a un punto medio entre lo que yo espero de ti como humano y lo que yo te puedo dar también como humano, no como persona neurotípica, como persona autista. Yo siempre digo, Carolina, ¿tú te imaginas que me hayas invitado a este podcast para hablar cómo aceptar a las personas negras? Sería impensable. Tú ni te plantearías ese tema, es como ilógico pensar esto. ¿Cuánto tiempo nos falta para que hablar de autismo desde esta vereda sea algo impensable? ¿Cuánto tiempo nos queda como sociedad para que nos alarmemos? ¿Te acuerdas hace 10 años que teníamos que dar charlas sobre cómo tratar a las personas autistas? ¡Qué locos! O sea, ¿qué nos pasaba? Yo quiero saber cuánto tiempo, ojalá sea muy poco, que esto pase a ser la generalidad en la vida en general, en la sociedad. Y en ese sentido tenemos esta ley que finalmente pasó, la que hablábamos al principio, la ley de autismo, y tú vienes de un país en el cual, o de un continente en el cual pensaríamos que hay mayor apertura, que ya llevan pasos adelantados. ¿Cuánto falta? ¿Cómo es tu experiencia en los colegios cuando vas a dar charlas? ¿Cómo es tu experiencia como mamá de un niño que va al colegio y que tiene que enfrentarse a una sala de clases todos los días? Sí, creo que en Chile, lo que te digo, hay conversaciones que no se están dando en otros países. Hay algo que yo no sé si es cultura chilena, pero he aprendido que 9 de cada 10 desastres eligen Chile como primera opción. Eso ya me lo enseñaron. Pero también hay algo que me ocurre aquí y es que vosotros como que veis como que Chile no es tan bueno como los demás o que pareciera que os queda muchísimo por delante. Como que siempre tirándose hacia abajo. Creo que es una crítica que ocurre en muchos países donde el nacional siempre tiene un quejido de por medio. Y el extranjero viene y dice, oye, pero esto funciona muy bien. Sí, pero. Siempre viene el pero detrás, pero, ¿no? Exactamente. Cuando yo hablo de autismo me dicen, no, pero es que nos falta muchísimo. No, pero es que esto. No, pero es que en los colegios... Claro, yo trabajo con países... O sea, yo en América, hablando del continente americano, desde Canadá hasta Argentina, ¿vale? Y yo he visto cosas. He visto de todo. Y cuando yo digo que Chile va bien, es porque de verdad es lo que, según mi experiencia, veo que va bien. ¿Qué ocurre y por qué hago esta mención sobre la cultura y sobre cómo vosotros mismos os veis? Y es que está la ley
pero siempre está la queja, ¿no? No hay suficientes recursos, es que no tenemos tiempo, es que los docentes no estamos capacitados. Bueno, de hecho, el Colegio de Profesores convocó hace relativamente poco una manifestación con un eslogan lamentable en el que no abogaba abogaba por la división, más bien, más que por la construcción. Y siento que se ven tan poco capacitados, tan poco preparados, que ven a esto de la inclusión, el autismo, la neurodivergencia como un monstruo enorme, pero en realidad yo siento que es esta como una ilusión óptica cuando das la luz y la sombra se proyecta enorme, pero en realidad cuando te acercas se va haciendo más chico. Pues eso es la mejor alegoría que te puedo dar sobre lo que yo veo en Chile. Ven este tema de inclusión tan grande, pero cuando en realidad se ponen a trabajar en ello con la mente abierta, se dan cuenta que reúnen a los apoderados y los apoderados lo quieren hacer bien. Los docentes lo quieren hacer bien. Está a la disposición. Me parece que hay que pasar este salto de decir, sí, podemos con esto. Sí podemos, sí estamos también preparados. Sí estamos también preparados como los españoles, que por cierto, como se dice, en todos los lugares se cuecen habas, ¿verdad? En España también. Si alguna diferencia, yo podría decir, en España las discusiones de los recursos no es algo que ocurra. Siempre los recursos son pocos, ¿vale? Pero está muy institucionalizado tu proceso de cómo tu diagnóstico. Los colegios públicos vas a tener sí o sí algún tipo de atención o de cuidado. Y en los colegios, lo que pasa es que allí los colegios particulares son la minoría. En realidad la mayoría de los colegios son públicos. Entonces, claro, el discurso y la perspectiva cambia muchísimo. Y ahí entonces, ¿cuál sería tal vez no sé si consejo es la palabra, pero tu experiencia o lo que compartirías o lo que compartes, porque sé que haces mucho de estas charlas y hablar en público, para esa mamá que viene al final, que quiso el sábado al mediodía ir y decirte, pero es que este es el caso de mi niño, ¿yo cómo lo debería hacer? O para esa profesora o profesor que dicen, es que ya no sé qué más hacer en la sala de clases. Ya. ¿Cuál sería entonces ese respiro para decirle, van bien? Sí. Partamos por los profesores, ¿vale? Que creo que son los que más limitados están, porque si veo algo aquí que hay que cambiar, Caro, urgente, ojalá este mensaje llegue a quien tenga que llegar, es que hay que reducir la cantidad de niños por sala. Es tremendo, pero ya no hablo de los niños autistas, para todos, para la salud mental de los profesores. Gestionar 38, 40, 45. Yo he estado en colegios en Chile, en zonas vulnerables, donde tienen hasta 50 niños. Para un profesor. Para un profesor. Esto, ¿qué educación estamos dando allí? Y si Chile es un país que aboga por la educación, aquí tenéis muy buenas universidades, aquí es súper importante el tema de la trayectoria académica, eso es algo también que me he dado cuenta. No podemos como querer construir país dando tan poco, ¿vale? En estas edades tan tempranas que son tan cruciales para el desarrollo de una persona. Esto es un cambio estructural que ojalá podamos verlo en algún minuto de nuestra vida. Lo segundo es que los profesores comprendan que las adaptaciones, las adecuaciones que hay que hacer para los estudiantes neurodivergentes en realidad son útiles para todos. Entonces hay que pensar desde el diseño universal para el aprendizaje, es decir, universalmente, ¿qué necesita mi grupo? ¿Necesita que mi grupo esté regulado? Por supuesto, todos los niños necesitan estar regulados. A los estudiantes neurotípicos les va a beneficiar, pero al estudiante autista le vas a cambiar la vida, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Y en realidad son cuestiones sencillas que puedes hacer planificándote, anticipándote, darle estructura de lo que va a ocurrir en el día. Dime a qué niño no beneficia eso, saber lo que va a pasar, cuántos bloques va a tener el día, si ha habido algún cambio que se le anticipe. A todos los seres humanos nos ayuda, pero nuevamente al neurotípico le ayuda. Al estudiante autista le cambias la vida para bien, ¿no? Facilitas y mejoras la calidad de vida de esa persona y logras un impacto en esa familia, ¿vale? Eso por una parte. Y por otra parte para las familias. Y aquí me quito la de profesional y me pongo la gorra de madre. De verdad, no sabéis lo duro que puede ser en algún minuto sentir que tienes que sobrejustificar para que acepten a tu hijo. Algo que otras familias nunca se plantean. Ninguna familia se plantea si a mi hijo le van a aceptar o no en el colegio. Ninguna familia se plantea ocultar de qué nacionalidad eres o ocultar ciertas cuestiones, si son papás, no sé, divorciados o no. Nadie se plantea estas cosas para que acepten a tu hijo en cole. Pero si tienes un hijo autista, sí.
y empiezas a celebrar enormemente si invitan a tu hijo a un cumpleaños, cosas que otras familias dan por sentado, por ejemplo. Así que a todas esas mamás que me están escuchando, esos papás que están allí, en primer lugar, no están solos. Les quiero decir que hay tribu allí, hay redes, ¿vale?, que se tienen que tejer. Y a veces, si no tenemos esa red de apoyo, hay que construir esa red de apoyo, ¿vale? Con personas que probablemente ni siquiera conozcas físicamente, pero que están para enviarte un mensajito, para apoyarte, para decirte, ¿sabes qué? Tramita esto, haz esto por aquí, vete con este médico que te puede ayudar. Eso es construir red. También otra cosa que les quiero recomendar es que hablen esto de manera natural. Si no somos nosotros los que normalizamos, entre comillas, los que hablamos de la importancia de reconocer y de validar la neurodivergencia, nadie más lo va a hacer. Y esto seguirá siendo un tabú. Y allí los más perjudicados son nuestros hijos, ¿vale? Y lo otro es que busquemos profesionales que nos acompañen, no desde la mirada de querer cambiar a nuestro hijo para que parezca más neurotípico, sino que dé el apoyo apropiado para que ese niño, esa niña pueda brillar en su potencial. Porque si nosotros seguimos enroscados en la idea del hijo que quisimos tener y que no tuvimos, spoiler alert, no lo vamos a tener, ¿vale? Ya tu hijo ya es así. Esa idea que te construiste de tu hijo, no sé, yendo el sábado a jugar al fútbol con él, resulta que tienes un hijo, no sé, evitador sensorial y que odia el pasto, el césped. No puedes, o sea, la realidad que tienes es la que es. Y aceptarla es el primer paso para lograr que este niño probablemente sea un genio de la programación, o sea un cantante alucinante, o no sé, o un pintor que rompe esquemas. Pero si no se valida desde casa, no esperemos que lo validen los demás. Y eso es tremendamente perjudicial para la salud mental. Qué importante y qué buen mensaje. Tatiana Luis, mujer, autista, fundadora de Autismo Positivo y del CAD. Un placer haberte tenido en Sustentablemente. Muchísimas gracias. Gracias a ti por esta conversación tan rica, muy a gusto y feliz de que esto pueda ayudar a muchas familias. Esperemos que así sea. A ustedes los vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Escuchaste conversaciones que inspiran y nos invitan a tomar acción en el cuidado de nuestro planeta. Esto fue Sustentablemente, junto a Carolina Escobar, un podcast original de Radio Pauta.